los padres y que aquellas personas que nos están escuchando pueden justamente ahondar en esta cifra. Y hablábamos del tema de los niños, del tema alimento, del tema jubilados, y nosotros tenemos en línea ya a Daniel Arroyo, diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social, para dialogar sobre distintas temáticas que son sensibles para la sociedad y que nos interesa mucho a nosotros. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días, Carla y Hugo los saludan. Muy bien, buenos días y un gran gusto. ¿Qué tal, diputado Hugo Krasnobroda lo saluda? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Nosotros ayer estábamos hablando de toda esta crisis que está viviendo social, ¿no? La Argentina, y en particular de la asistencia, en donde comedores y merenderos dicen públicamente que no tienen comida, y que no tienen fondos para poder afrontar la asistencia, y que incluso el tarifazo también los está matando. La pregunta que le quiero hacer es: ¿qué cree que debería hacer el gobierno ahora para mejorar la política social, teniendo en cuenta que no puede gastar plata por el déficit cero, ¿no? Yo creo que habría que hacer dos cosas. Primero es a cada comedor y merendero darle una tarjeta a cada responsable del comedor o del merendero, una tarjeta que se cargue todas las semanas, que les permita comprar alimentos, que les permita sobre todo comprar frutas y verduras, y que además respete la identidad local. En Palpalá, Jujuy, se van a comprar determinados alimentos distintos a los de Pico Truncado en Santa Cruz o Godoy Cruz Mendoza. Primero yo creo que hay que hacer eso. El gobierno aumentó el monto de la tarjeta alimentar. Yo creé la tarjeta alimentar antes de la pandemia. Es una tarjeta para las madres con chicos menores de 14 años para comprar alimentos. El gobierno la aumentó y ha sido una buena decisión, pero en este contexto de caída del empleo, de menos changas, del pan a 3.000 pesos, de la leche a 1.800, que la gente no llega, en mi opinión lo primero que hay que hacer es, en los comedores que va evaluando el gobierno, que cada responsable tenga una tarjeta para comprar alimentos y que no tiene un gran impacto fiscal. Y lo segundo es desendeudar a las familias, porque el otro problema es que la gente se endeuda porque no le alcanza la plata y termina pagando el mínimo con tarjeta, yendo a la financiera de la esquina, a la vuelta, tomando crédito al 500% de interés anual. Yo hice un proyecto de ley para que el que debe hasta 200.000 pesos no devuelva más del doble. O sea, el que debe hasta 200.000 pesos, que sacó plata para la comida, para el guardapolvo de los hijos o para el alquiler, no devuelva más del doble, no puede devolver 5 veces lo que sacó. Esas dos medidas, aunque sea tarjeta para las personas que están responsables de los comedores y para comprar alimentos y desendeudar a la familia, me le pondrían un piso a la caída social. ¿Por qué cree que el gobierno demora inexplicablemente la entrega de alimentos en los depósitos y que sigue diciendo que no sabe si existen o no, si están vencidos? ¿Qué hay de fondo en eso, exministro? No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo entiendo que sigo las noticias simplemente, que primero se entregó la leche, que estaba como con vencimiento en el mes de julio, y luego aparentemente han entregado una parte de los alimentos sí y otras no. La verdad que no sé, creo que claramente eso hay que resolverlo y entregar los alimentos, pero eso es una parte pequeña del proceso. O sea, lo que hay que hacer es darle continuidad a la asistencia alimentaria, y por eso yo creo que hay que ir por este lado que decía de una tarjeta para cada responsable del comedor. Pero la verdad que no sé por qué ha pasado esto. Entiendo, solo por lo que leo en los medios, que se ha ido entregando a algunas provincias y que todavía faltan otras, los alimentos que están en los depósitos. Daniel, ¿cómo está? La verdad, yo preguntarle, ¿no? Leía que entre los más pobres hay ganas de que esto funcione, pero no necesariamente es apoyo al gobierno. Fueron palabras justamente de usted hace poquitas horas, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ¿se está haciendo una autocrítica dentro de lo que son los partidos grandes? Hablamos por un lado del Partido Justicialista, por el otro lado de la Unión Cívica Radical, teniendo en cuenta que son históricos, que quizás dentro de lo que es este recambio generacional hay voces, hay ganas de laburar, hay ganas de ponerle empeño y el cuerpo a los jóvenes y a los niños que están pasando esta situación. ¿Se está haciendo una autocrítica? Yo sí hago una autocrítica. Hay que partir de la base de que la sociedad decidió votar algo que no quedaba claro qué era ni para dónde iba, con tal de no votar lo que estaba y no votar al peronismo. O sea, hay que hacer una autocrítica clara. La sociedad decidió ir a un camino absolutamente desconocido para no seguir como estábamos. Y le dio un mandato al presidente Milei, que es: usted vaya y rompe todo.
cambie todo, genere un cambio profundo. Ese fue el mandato. Cuando empezó a romper la educación pública y la universidad pública, la misma sociedad se movilizó y le dijo, pará, esto no, deja que mis hijos estudien, no me cortes la posibilidad de que mis hijos tengan un futuro. Yo creo que efectivamente la situación es muy, muy complicada, que hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que la pasa mal, que está tensa, está muy difícil, hay un mal vivir constante, y aún en ese contexto, mucha gente quiere que vaya bien el gobierno, pero no es que quiere que vaya bien porque crea que este es el camino, sino porque dice, semejante esfuerzo, ojalá que tenga sentido. Ahora, está muy difícil y el gobierno yo creo que se equivoca al ver la foto y no la película. Sí, estábamos hablando antes de los comedores. ¿Qué pasó con los comedores al comienzo? Al comienzo hacían rifas, le pedían al carnicero, al verdulero, al almacenero y la iban llevando y parecía que no pasaba nada. Ahora, el problema es que hoy el carnicero, el verdulero, el almacenero ya no tienen más, no tienen que dar, que nadie va a comprar una rifa en un barrio porque no hay un peso y se va haciendo un cuello de botella cada vez más fuerte. Entonces, a mí me parece que efectivamente hay una sociedad sana que quiere que esto funcione, que el esfuerzo tenga sentido, hay que hacer una autocrítica clara, está rota la relación de la sociedad con la política, la sociedad no le cree nada a la política, nada de nada, siente que la política no va al almacén, al supermercado, no vive la vida cotidiana, que es lo que hace cualquier argentino, yo vivo así, por eso lo tengo claro, pero junto con eso, entender que acá están pasando cosas, se está complicando la situación y hay que prestarle atención. Daniel, ¿qué es lo que piensa usted o cuál es su opinión, mejor dicho, sobre el veto del presidente al aumento de los jubilados, que es otro sector postergado y muy vulnerable desde que hubo este cambio de gobierno? Es un gran error, yo sinceramente pensé que no lo iba a vetar. Los jubilados en los primeros meses del año perdieron muy mal sus ingresos frente a la inflación, porque había una fórmula que actualizaba los ingresos que no contemplaba la inflación. De abril en adelante se tomó como base la inflación, pero perdieron mucho los primeros meses. Entonces, primero el gobierno hizo un decreto diciendo, no se compensa nada, listo. Después hizo un segundo decreto diciendo, bueno, 12,5% para compensar lo que perdieron las jubilaciones. Nosotros votamos, en la Cámara de Diputados primero y luego el Senado, que se compense con 20,8%. Pero no es que pues se nos ocurrió, es porque es la inflación de enero. Claro. Entonces, claramente, el gobierno no debería haberlo vetado, estamos llevando las jubilaciones con esa ley a como estaba en diciembre del año pasado, que ya estaba muy mal, no hay ninguna locura fiscal, es de pura justicia, no debería haberlo vetado y debería haberlo puesto en marcha por etapas, un error grande del gobierno, yo realmente pensé que no lo iba a vetar. Le pregunto, usted recién hacía mención de las tarjetas estas que lanzó como ministro durante la pandemia, ¿no? Nosotros previamente a la entrevista estábamos mencionando las declaraciones ayer de Martín Guzmán, que fue compañero suyo en el gabinete durante la pandemia, donde él dice que la cuarentena se extendió por razones políticas más de lo debido y que él tenía datos para que se termine antes y que el gobierno lo hacía fuerte. Usted fue parte de ese gobierno y parte de la administración de la pandemia. ¿Usted vio lo mismo? Yo me concentré en el tema social. Mi tarea era sostener la paz social. Pusimos en marcha la tarjeta alimentaria antes, no es que yo la hice pensando en la pandemia, la hice para mejorar la calidad nutricional y resultó ser providencial, porque fue el instrumento, habíamos creado un instrumento, sin saberlo, que nos permitió sostener la paz social en la pandemia. Durante la pandemia había que asistir a 11 millones de personas con asistencia alimentaria y lo logramos hacer. Yo me concentré absolutamente en eso y la verdad que hablaba siempre con otros ministros de América Latina y veía las crisis profundas que se dan en América Latina, a nivel social estoy hablando, y nosotros logramos evitarla en Argentina. Y cuando digo logramos no me refiero solo a mi tarea como ministro, sino a las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Armamos un comité de crisis. Estaban todos los gobernadores de todos los partidos, los intendentes de todos los partidos y los dirigentes sociales, los que estaban de acuerdo con el gobierno y los que no estaban de acuerdo con el gobierno. Eran reuniones muy duras, donde se debatía mucho, terminaba y cada uno se iba a su comedor, a su barrio, a sostener la situación social. El que estaba de acuerdo con el gobierno, el que tenía la peor opinión del gobierno, iba a su barrio a ayudar y a sostener. Eso fue nuestra tarea en la pandemia y la verdad que logramos sostener la paz social. ¿Pero para usted hubo utilización política de la pandemia, como dijo Guzmán? No voy a meterme en eso. Bien, Daniel, ahí nombraba el tema de la iglesia, ¿no? Hemos visto cómo las iglesias de Buenos Aires abrieron la puerta para poder alimentar a muchas personas de que pasan la noche en situación de calle, que es también un llamado de atención, ¿no? De que las iglesias abran las puertas y den de comer dentro de lo que es cada uno de los edificios.
a personas que no tienen ni siquiera dónde dormir. Es un número que hemos visto que se ha incrementado en todas las provincias, pero que incluso con fallecimientos de personas durante el invierno y prácticamente familias completas en situación de calle. También preguntarle cuál es su opinión, justamente cuando le preguntaba a mi compañero, le preguntaba a Hugo sobre el tema de su mirada y que estaba abocado a las personas más vulnerables. Hoy hablamos de familias completas que están viviendo abajo de la línea de la indigencia. Sí, y lo que usted dice es así. Lo que ha pasado en los últimos años, no me refiero a estos últimos meses solamente, sino en los últimos años, es que hay familias en la calle. Claro. Antes había personas con situaciones críticas, ahora hay familias. Sí. Eso tiene que ver con muchas cosas, pero mucho tiene que ver con el tema del alquiler. O sea, hay gente que tiene menos changa, que tiene menos ingresos, que alquilaba una pieza con baño compartido y se quedó afuera. Y de hecho se ven muchas familias que se van con los 2 o 3 muebles que tienen y como que arman la habitación en la calle para encontrar la vuelta. Es muy complicada la situación de las personas en situación de calle. No solo, antes se daba los grandes centros urbanos solamente, ahora se dan distintos lugares. Yo viajo mucho por el interior, por pueblos más chicos, y hay gente en la calle, justamente por el tema de los alquileres. A mí me parece que hay varias cosas, pero una muy importante es el tema de poder sostener lugares como paradores de acompañamiento. Es tremenda la situación de calle. Yo arranqué en el tema social formando parte de los equipos que íbamos a acompañar a la gente en situación de calle. Lo peor es el no lugar, estar en ningún lugar, estar afuera de todo, y pobreza con frío siempre es la peor situación. Me parece que hay mucho para hacer ahí, pero la verdad es que lo brutal es que hoy tenemos familias. Un dato bueno dentro de tanta complicación es que aún en situación tan crítica los chicos van a la escuela y ese para mí es un dato positivo para rescatar. Hablando justamente, ¿no, del sistema de educación, ¿usted considera que a medida de que vayan haciéndose estos cambios profundos, ¿no? Podemos decir no solamente en lo conceptual sino en lo estructural en nuestro país, el sistema educativo va a ser otro? Sí, primero yo creo que hacer un gran cambio, especialmente en la escuela secundaria. Nosotros tenemos que hacer 3 cosas en el sistema educativo. Primero, lograr que todos los chicos vayan al jardín, que todos hagan sala de 3, 4 y 5 años. Para eso nos falta hacer 3.000 jardines de infantes. Segundo, hay que dar vuelta hay que hacer otra escuela secundaria. Una secundaria más moderna, tecnológica, que tengan lengua y matemática los chicos, pero también tengan mucho de robótica, informática, nuevas tecnologías. Que sea flexible, que uno pueda elegir materias. Ustedes y junto conmigo estamos en la misma división, yo elijo algunas materias, alguno de ustedes elige otra de manera virtual, y después ir al sistema dual, que en los 2 últimos años el alumno estudie y trabaje, las 2 cosas a la vez. Uno aprende estudiando y aprende haciendo también. Yo todo esto que digo es un proyecto de ley que presenté para transformar profundamente la escuela secundaria. Me parece que ese es el segundo desafío, y después mejorar las universidades y reorganizar todo el sistema científico-tecnológico. Pero en esencia, nuestro gran desafío es transformar la escuela secundaria. El gobierno está haciendo un recorte muy fuerte, se está achicando el sistema educativo. Lo que tenemos que poner, en mi opinión, es entender que con esta escuela secundaria no estamos llevando a los jóvenes al siglo XXI. Ministro, exministro, mejor dicho, mientras le tocó ocupar el Ministerio de Desarrollo Social, ¿en algún momento tuvo presiones o extorsiones por parte de grupos piqueteros para la entrega de planes sociales? No, yo fui el ministro de la pandemia, nosotros tuvimos que sostener la paz social. En el medio hicimos el IFE, el Ingreso Federal de Emergencia, Familiar de Emergencia, seguramente lo recordarán, sí. Que se habían anotado 11 millones de personas, lo terminaron recibiendo 9 millones. Generamos toda una red de contención. Cuando digo generamos, y hablo en plural, no me refiero solo a lo que hice yo, sino al conjunto de la sociedad. Si algo demostró en materia social la pandemia, es que todos tiramos por el mismo lado, pero me refiero al que tenía la mejor opinión del gobierno y la peor opinión del gobierno, se puso a ir al barrio y ayudar y sostener una situación muy crítica, donde estábamos todos muy asustados. Ese fue ese contexto, una situación muy particular, y en ese contexto realmente todos tiraron por el mismo lado, pero todos, me refiero, quedó demostrado que Argentina tiene una gran red comunitaria, con las escuelas, con las iglesias, con las organizaciones sociales, con los clubes de barrio, con todos. Acordarán ustedes que aparecieron las ollas populares en ese momento, y toda una cosa de tratar de ayudar muy fuerte.
Entonces no, digamos, por eso se le pregunto, porque desde que asumió el gobierno de Javier Milei, permanentemente el discurso era, bueno, el gobierno anterior repartía la ayuda para los amigos, para los grupos piqueteros como el grupo No, Evita. a mí me parece bien que si alguien dice acá no tiene que haber intermediación, que lo lleve adelante, a mí me parece bien. Lo que pasa es que lo que está faltando es la otra parte, que es asistir a los comedores. Claro. Todo lo que tenga que ver con auditorías a mí me parece correcto. Ahora, si uno hace una auditoría y dice, bueno, sí funciona bien, a ese tiene que ayudarlo, porque si no, es como muy complicado todo. Bien. Bueno, muchas gracias, Arroyo, por esta comunicación telefónica. Lo consultamos porque sabemos que es uno de los mayores expertos en temas de asistencia social, ocupó diversos cargos y siempre es una persona predispuesta para hablar con la prensa, digamos. Le agradezco y yo espero simplemente que, más allá del veto, nosotros podemos insistir en la Cámara de Diputados y Senadores con los 2/3 de los votos, con el tema del veto de las jubilaciones, pero antes podría el gobierno generar algún esquema de aumento de emergencia y compensar ahora ya a los jubilados, porque no hay que transformar esto en un problema político, sino en una forma de mejorar el ingreso de los jubilados. Y gracias de verdad y buenos días. Bueno. Muchísimas gracias, Daniel, y seguro tendremos otra oportunidad, otra comunicación. Gracias. Ahí estuvimos dialogando con Daniel Arroyo, diputado nacional, ex ministro de Desarrollo Social, y hablando de distintas temáticas, ¿no? Bueno, yo le preguntaba esto